Proverbios 21:4. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, para mí es como siempre un placer poder estar aquí, gracias a Dios, poder estar mejor de salud y poder estar aquí para poder compartir y aprender juntos de la palabra del Señor. Así que quiero invitarles a que podamos en este momento tomar la decisión de pedirle a Dios de que sea Él el que nos hable, de que lo que hoy hablemos podamos tomar la decisión de decirle, Señor, yo creo lo que tú me dices y yo quiero aprender de eso. Y como tercer punto, quisiera que pudiéramos poner nuestro corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Así que quiero pedirles que ahí donde están puedan inclinar tu rostro y que podamos pedirle al Señor que sea Él el que guíe este tiempo. Así que Padre, gracias por el privilegio que nos das de poder estar un día más aquí, de poder estar vivo, Señor. En lo personal te doy gracias porque me has restaurado la salud, Señor, y puedo tener el privilegio de estar aquí con los hermanos, Señor. Te pido por los hermanos que están enfermos, que todavía están en cama o que se están recuperando, Señor, que tú puedas sanarlos completamente, Señor, y que podamos la próxima vez que nos reunamos estar juntos y adorarte juntos, Señor. Te ruego, Padre, por nuestro pastor, por Dagoberto, porque tú lo guardes donde está en Honduras, donde quiera que él esté allá, que él pueda hacer luz, que él pueda honrarte con su vida, Señor, ser de ejemplo para los hermanos allá y que lo traigas con bien para acá, Señor. Así que te damos gracias por este día, Señor. Gracias, nuevamente gracias, Señor, porque, wow, tú no nos dejas de sorprender, Señor. Tú siempre haces las cosas para que nosotros las podamos disfrutar, Señor. Y aún viene la pregunta, ¿por qué lo haces, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos visites? ¿Quiénes somos nosotros para que nos mires, Señor? Pero esa es tu misericordia, esa es tu gracia y te damos infinitas gracias por eso, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos hables esta tarde, esta noche y que podamos salir diferentes a como venimos hoy, Señor. Que podamos escuchar tu voz y atesorar tus palabras en nuestro corazón, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, vamos a, como ven en la pantalla, el tema de hoy es un tema que muchos de nosotros padecemos, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos que lidiar a diario con esto que se llama orgullo, ¿verdad? Y pensando en todo esto del orgullo, hoy venía hablando con mis hijos en el camino y les digo que al estar estudiando este mensaje toda la semana fue bastante prueba para mí, ¿verdad? Porque había momentos en que yo me encontraba en orgullo, ¿verdad? Y wow, y poder ver eso, ¿verdad? Porque a veces el orgullo es tan sutil que no nos damos cuenta que estamos en orgullo, ¿verdad? Y entonces les decía a mis hijos que fue día tras día, ¿verdad? El hecho de venir y buscar humillarme, ¿verdad? De decidir humillarme para poder escuchar a los hermanos o para poder tener la opinión de alguien, ¿verdad? Y fue muy interesante toda esta semana que he estado estudiando porque el Señor quería que yo sacara una conclusión de todo esto, ¿verdad? Y después les voy a decir cuál es esa conclusión. Y quisiera que pudiéramos definir primero qué es el orgullo, ¿verdad? Y yo busqué en el diccionario, como normalmente lo hacemos, ¿verdad? Buscamos el diccionario y aquí está una definición. Dice, la definición de orgullo dice, exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales las personas se creen superiores a los demás. Y habían otras que decía arrogancia, vanidad, soberbia en muchos casos,
¿verdad? Y entonces eso fue una de las definiciones. Y la otra definición que encontré fue, dice que es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio, ¿verdad? Es cuando tenemos logros en nuestra vida, ¿verdad? Y nos sentimos orgullosos porque nuestro hijo pasó su escuela, ¿verdad? Su colegio, se graduó y es un orgullo. Y entonces, buscando y buscando también, vi que hay muchos estudiosos que tienen una definición del orgullo, lo definen o lo dicen de esta forma: existen dos clases de orgullo. Hay un orgullo bueno y un orgullo malo. Y yo me puse a pensar, o sea, no tiene un nombre científico esto ni nada, no, es un orgullo bueno y un orgullo malo. No sé si ahí la doctora me puede decir, pero lo que yo pude entender es que en el mundo la gente entiende esto. Sabe que hay un orgullo bueno, sabe que hay un orgullo malo, pero la Biblia nos dice acerca y nos habla acerca del orgullo y nos advierte acerca del orgullo. Y quisiera que pudiéramos ver en Proverbios 21:4 lo que dice. Y dice que los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Y definitivamente cuando yo leo esto y veo y medito en él y puedo uno hacerme la pregunta: los ojos arrogantes, el corazón orgulloso. Esto trae esto viene, hace una cadena y dice, y las malas acciones son pecado. Y entendiendo esto, yo puedo decir que hay algo muy importante acerca del orgullo. Entendiendo esto, hay algo tan importante, y es que hay una verdad que la Biblia nos enseña, y es que el orgullo está en nuestro corazón. El orgullo es una actitud en nuestro corazón, ¿verdad? Y lo contrario al orgullo, ¿qué es? La humildad. Lo contrario al orgullo, ¿qué es? La humildad. Entonces, la humildad es una condición del corazón también. Tanto el orgullo como la humildad son condiciones en nuestro corazón. Y podemos definir que, y pensándolo yo, decía, bueno, la humildad, muchas personas creen que la humildad es un estatus social. Porque a veces encontramos personas que dicen, yo soy bien humilde, porque dicen que son pobres, porque no tienen económicamente dinero. Yo vivo una condición bien humilde, ¿verdad? Y confundimos el hecho de la humildad que la Biblia nos habla, que Jesucristo mismo nos habló, ¿verdad? Que es una condición en nuestro corazón. Y cuando venimos y personas hablan acerca del orgullo y dicen, yo no soy una persona orgullosa, simplemente es que yo celebro las cosas de esta manera, o mis logros, si yo no los celebro, ¿quién me los va a celebrar? ¿Verdad? Y esa es la actitud que la gente toma en el hecho de que yo tengo que sobresalir, yo tengo que ser mejor que los demás, en mi trabajo, aún en mi matrimonio, porque si no, esa mujer se me va a hacer caballito, o ese hombre me va a hacer caballito, se me va a montar. Entonces, de nuevo, trayendo eso a nosotros hoy, tanto el orgullo como la humildad están en nuestro corazón. Es una decisión también que nosotros tomamos. ¿Y por qué es una decisión? Y podrían preguntarse, Leo, pero ¿por qué tengo yo que decidir ser orgulloso o ser humilde? ¿Verdad? Pero, en primer lugar, porque la Biblia nos manda. Dios nos manda a que no seamos orgullosos, a que no busquemos ser mejores que los demás. Y esto no quiere decir que yo
no debo buscar la excelencia para Dios. Y esto no quiere decir que yo no debo buscar hacer las cosas bien para el Señor, ¿verdad? Y entonces, definitivamente muchos de nosotros tenemos que lidiar con el orgullo, muchos de nosotros tenemos que lidiar con esto, ¿verdad? De que, ¿será que yo estoy siendo orgulloso? ¿Será que yo no fui humilde en esta situación? Y yo les digo, hermanos, hoy, para mí esto del orgullo ha sido una batalla, ¿verdad? Como les dije, todos los días nosotros batallamos con el orgullo. Todos los días nosotros hay una situación donde el orgullo quiere sobresalir, porque es una actitud de nuestro corazón también. Yo quiero sobresalir siempre por nuestra naturaleza de pecado, porque vivimos en un mundo caído. Nuestra naturaleza tiende a buscar sobresalir, y no buscar sobresalir porque es lo correcto o es bueno, no, sobresalir simplemente porque yo quiero satisfacer mi necesidad, mi ego, mi yo. Y déjeme decir que el problema del orgullo está en todos lados, en toda raza, en todo aspecto social de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Siempre hay situaciones, hay problemas de nuestro matrimonio. ¿Qué lo causa? El orgullo. Tenemos problemas en nuestro trabajo. ¿Qué lo causa? El orgullo. Tengo problemas con mi jefe. ¿Qué lo causa? El orgullo. Todo lo que nosotros hacemos muchas veces, no voy a decir siempre, pero muchas veces tiene que ver con situaciones de nuestro corazón, con el orgullo. Y el deseo de Dios es que nosotros, como sus hijos, podamos ser personas que busquemos glorificarlo a Él en primer lugar, honrarlo a Él. Y esto me trae a que podamos, uno, buscar en la Biblia un verso que a mí me impactó la primera vez que lo leí y cada vez que yo lo leo, y está en Isaías 14, 13 al 15. Y aquí estamos hablando de uno de los seres espirituales más grandes que existió, uno de los seres espirituales más grandes que el Señor creó, y estamos hablando de Satanás, de Lucifer. Lo que sucedió con Lucifer fue que hubo orgullo en su corazón y creyó y quiso ser mejor y mayor que Dios. ¿Por qué? Por causa de su corazón lleno de orgullo. En este verso dice, pues te decías a ti mismo, ya anteriormente lo describió quién era él, quien desolaba, dice, las naciones, ¿verdad? Y era Satanás, ¿verdad? Y le decía, pues tú decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte, dice. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Pero entonces contesta Dios, en cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Y cuando leo este pasaje y cuando veo la situación de uno de los seres más que Dios creó con tanta belleza, con tanto esplendor, porque la Biblia lo describe así, algo tan bello, dejó que su corazón fuera tras el orgullo. Y ahora lo conocemos como el diablo, como el enemigo de Dios, lo conocemos como el que nos tienta, el mentiroso. ¿Por causa de qué? Por causa del orgullo. Y eso fue lo que sucedió a Satanás. Y esto de nuevo entonces me pone a pensar a mí.
al ser más grande que Dios creó, lo consumió el orgullo. Y nosotros, una de las obras maestras de Dios también, porque la Biblia lo describe así. ¿Quiénes somos nosotros? La obra maestra de Dios. Lidiamos todos los días con el orgullo. Y hay personas que no conocen a Dios, que llegan a un extremo de orgullo, de altivez, que al final de sus días mueren solos por causa del orgullo. Y entonces pienso, el orgullo tiene sus consecuencias. El orgullo trae sus consecuencias. Cuando yo me lleno de orgullo, voy a tener consecuencias. Y entonces decidí enumerar algunas. No numeré tantas, solo numeré, creo, 4. Y las enumeré porque dije, wow, es necesario que nosotros nos demos cuenta a dónde nos lleva el orgullo. Es necesario que nosotros nos demos cuenta que el orgullo no nos permite valorar a los demás. El orgullo no nos permite valorar a la persona que tú tienes al lado. No permite valorar a tu cónyuge. No te permite valorar a tu hijo, a tu padre. No permite valorar a las personas que te aman. Y Filipenses 2, 3, 4 nos dice, nos advierte y nos manda y nos dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y dijimos, ¿qué es lo contrario al orgullo? La humildad. Y aquí en Filipenses se nos manda, dice, no sean egoístas. Esto es un imperativo para nosotros, es algo que se nos manda. Y dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Y esto quiere decir que yo en mi manera de pensar, en mi trabajo, en mi hogar, con mis amigos, con mis hijos, con mis padres, tengo que tener presente de que el Señor, su deseo es que yo no trate de impresionar a nadie. Más bien que yo sea humilde, considerando a los demás como mejores que mí mismo. Pero Leo, ven acá, ¿cómo es eso que yo voy a considerar al que barre los baños, al que limpia los baños como mejor que mí? Si yo estudié en la mejor escuela, en el mejor colegio, en la mejor universidad, ¿cómo voy a venir y considerar a esta persona mejor de lo que yo soy? Yo te digo, hermano, eso es una condición en tu corazón. Eso es un problema en tu corazón. No tiene que ver con tu estudio, no tiene que ver con tu conocimiento, tiene que ver con tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿A dónde tienes puesta tu mirada? ¿En tus logros? ¿En lo que eres capaz de hacer? ¿O en lo que has hecho? ¿En lo que has construido? Ahí está tu corazón. Y el deseo de Dios es que no seamos egoístas, que tratemos a los demás como mejores que nosotros. Y suena ilógico, suena tonto, suena, no sé qué palabra usar, pero no es algo que alguien en sus 5 sentidos diría, no es algo que alguien lo repetiría. Y déjame decirte, Dios no es lógico, Dios no usa nuestra lógica humana. Por eso está aquí escrito para nosotros, por eso Dios nos manda, porque no lo podemos hacer. No es que no lo podemos hacer, no lo queremos hacer. No nos nace. Porque no somos así. Y Dios sabe que no somos así, por eso nos manda, es un imperativo para nosotros, está ahí para nosotros. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Cuántas veces te has interesado
en la persona que tienes al lado? ¿Cuántas veces te has interesado genuinamente en alguien que tiene problemas? O simplemente pensar en alguien, tú no sabes si tiene problemas o no tiene problemas, pero interesarte en esa persona. Y el Señor quiere que nosotros tomemos esa decisión de interesarnos por las personas. Pero el orgullo no nos permite hacerlo. No nos permite valorar a las personas. Y no nos permite valorar a las personas como Dios las valora. Número 2, destruye nuestra vida. El orgullo destruye nuestra vida. Proverbios 16, 18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y me gusta como lo dice en la Reina Valera del 60, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando yo tengo un espíritu altivo, cuando tengo arrogancia en mi corazón, mi vida se destruye. Algo en mí se destruye. Y como dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, el orgullo va delante de la destrucción, porque hogares se destruyen por causa del orgullo. Familias se destruyen por causa del orgullo. Hijos se destruyen por causa del orgullo. Cónyuges se destruyen por causa del orgullo. Hay destrucción y no nos damos cuenta que hay destrucción. Porque estamos tan cegados por el orgullo que no nos permite ver lo que hablamos al principio. No valoramos a las personas, porque el orgullo no nos permite ver eso. No permite ver que estamos destruyendo nuestras vidas y las vidas de los demás. Y el deseo de Dios es que nos demos cuenta dónde estás hoy. El deseo de Dios es que nos demos cuenta dónde estamos hoy. ¿Dónde estás parado tú hoy? ¿En lo que tú puedes hacer? ¿O en lo que ya lograste hacer? ¿O en lo que Él ya hizo por ti? Y aquí viene otra, como número 3, dice que no nos deja acercarnos a Dios. Cuando yo soy orgulloso, aparte de que no puedo ver a las demás personas, no considero a las demás personas, y estoy destrozado, estoy destruido, eso me impide acercarme a Dios. Impide que yo me acerque a Dios. Uno, porque nos hace pensar que Dios nos va a tratar igual a como nosotros nos trataríamos. El orgullo nos hace pensar de que no, el Señor está enojado conmigo. El Señor me va a destruir, o el Señor no quiere saber nada de mí. Dios me dio la espalda. Y yo te digo, puede ser que Dios esté enojado contigo. Puede ser que el Señor esté molesto y enojado y furioso contigo. Pero Él no te deja de amar aún así. Porque Él ha prometido amarte aún en tu pecado. Él nos amó antes. Él nos amó primero. Cuando éramos pecadores, Dios decidió amarnos. ¿Y cómo no nos va a amar ahora que somos sus hijos? Cuando tropezamos, cuando caemos en pecado, cuando continuamos viviendo nuestra vida de perversidad, cuando continuamos viviendo una vida llena de pecado, aún ahí el Señor nos ama. Aún ahí el Señor dio su vida por ti. Él ya lo sabía. Él sabía dónde estabas metido. Él sabía dónde ibas a meter los pies o dónde te ibas a meter completamente. Así que el orgullo no nos deja acercarnos a Dios. El orgullo no nos permite ver a Dios como realmente Dios es. Nos impide buscarlo, nos impide reconocer su soberanía en nuestra vida.
Y de nuevo, recordando el verso de Isaías, el primer pecado introducido fue el orgullo. Y eso le causó a Satanás, bueno, a Lucifer, perder lo más valioso que había en toda su vida. Perder estar cerca de Dios. Pueden darse cuenta ustedes, pueden darse cuenta de lo que provoca el orgullo en nuestra vida. Separarnos, alejarnos de Dios. Y a Satanás le costó carísimo el orgullo, porque nunca más va a poder acercarse a Dios como lo hacía antes. Nunca más. Y hoy tú y yo tenemos el privilegio de poder acercarnos a Dios, aún en medio de tu pecado en que te encuentras, de mi pecado en que me encuentro. El Señor nos ha perdonado y lo que Él quiere es que te humilles delante de Él. El Salmo 10:4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y cuando estaba estudiando este verso me sonaba mucho en la cabeza y lo repetía y lo muchas veces de ahí, donde está ahora en este momento, lo quité. Edité varias veces mi tema por este verso. Y al final el Señor no me dejaba tranquilo y lo puse de nuevo. Y pude ver lo que Dios quería que yo aprendiera. Y pude ver lo que Dios quería que yo les dijera a ustedes. Dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. ¿Cuántos de ustedes son malos aquí? Todos somos malos. Y eso es lo que yo no podía entender. No podía verlos a ustedes como malos. ¿Saben? No podía. ¿Cómo que les voy a decir a los hermanos que ustedes son malos? Pero la Biblia nos dice que nosotros somos malos. Y por la altivez, aquí dice por la altivez de su rostro, pero esa es la altivez en nuestro corazón. No amamos a Dios. Y no hay Dios en ninguno de nuestros pensamientos. Y Dios quiere, Dios desea que tú lo busques. Dios quiere que tú te humilles delante de Él y que reconozcas que eres malo, que eres orgulloso. El orgullo ha impedido que muchas personas acepten a Jesucristo. El orgullo ha impedido que muchas personas nieguen a Dios. El orgullo ha impedido que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Y hoy, hermanos, si tú estás en esa condición de maldad, en esa condición de que no has depositado tu confianza en Dios, que tu corazón está lleno de orgullo y no reconoces a Dios como el único que puede sanar tus pecados. Yo te digo, hermano, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de eso. Deja a un lado tu pecado y entrégale tu corazón al Señor, entrégaselo. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que tú creas en el sacrificio que hizo Jesucristo para salvarnos. Él murió y resucitó. Y al resucitar nos dio vida eterna. Y si tú crees eso, que Jesucristo resucitó,
Tú tienes vida eterna. Y ya no vas a venir a condenación, dice la Biblia, porque has pasado de muerte a vida. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así que yo te pido y te suplico hoy que te humilles delante de Dios, ahí donde estás, que te humilles y que le digas: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que soy malo. Reconozco que he pecado contra ti. Y me humillo delante de ti y te pido perdón. Díselo en tus palabras ahí. Díselo al Señor. Yo acepto ese regalo de vida eterna que tú me has ofrecido. Yo lo acepto, yo lo tomo para mí. Pero esa es tu decisión. Es tu decisión. Entre Dios, esa es la decisión tuya y de Dios. El Señor quiere. El Señor está con los brazos abiertos. El Señor te ama. El Señor te perdonó. Tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido pagados. Y algo muy interesante que me gustaría que entendieras acerca de la salvación es que muchos predican que la salvación es gratis. Y la salvación no es gratis. La salvación nunca fue gratis. Y no será gratis. Porque tuvo que pagar un precio grande. Dios nos la dio a nosotros como un regalo, sí. Pero la salvación nunca fue gratis. Y nunca ha sido gratis. Porque Jesucristo pagó el precio en la cruz. Y Dios en su misericordia decidió dárnosla. Pero la salvación no fue gratis. No menosprecies la sangre de Jesucristo por ti y por mí. Jesucristo murió por nosotros para darnos esa vida eterna. Pero le costó su vida, le costó el sufrimiento. No fue gratis. No nos equivoquemos. El Señor te ama de tal modo que decidió entregar a su Hijo para que nosotros pudiéramos estar con Él. Y ese es el gran amor de Dios para nosotros. Por tal razón, el orgullo no nos deja acercarnos a Él. Por tal razón, el orgullo quiere, Satanás mismo, no permite que tú y yo veamos al Dios real, al Dios verdadero. Y al mismo tiempo, el orgullo no nos deja sujetarnos a la autoridad de Dios. El orgullo no nos permite sujetarnos a la autoridad de Dios. Así como no nos deja acercarnos a Dios, no nos permite sujetarnos a su autoridad. Y en 1 Pedro 5 dice, y antes en los primeros versos, el Pedro estaba hablándole a los ancianos, animándolos a cuidar las ovejas, a tratar las ovejas de la mejor manera. Y aquí le dice a los jóvenes, del mismo modo les dice a ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y me quiero quedar ahí un ratito en esa parte, porque dice, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y que aquí cuando se refiere a los ancianos, está hablando de la autoridad que Dios ha levantado en la iglesia, en la congregación. Y yo pienso, cuando yo era joven como ustedes, hace muy poquito, cuando yo me vi confrontado a esta situación, de sujetarme a alguien, de sujetarme a un líder de grupo, a sujetarme a un diácono, sujetarme a un pastor. Mi orgullo no me dejaba, mi orgullo no me permitía
avanzar, no me permitía ser usado por Dios. Y les digo a estos muchachos jóvenes que están aquí hoy, el Señor quiere que ustedes puedan tomar la decisión de dejar el orgullo a un lado. Y es un mandato. Dice, tienen que aceptar la autoridad de Dios. Me llamó la atención en esta versión. Dice, ustedes los más jóvenes tienen. Es un mandato. Les manda a aceptar la autoridad de los ancianos. Y aquí hay algo muy interesante. El verso continúa, no se queda ahí, dice, y todos vístanse, todos, aquí le está hablando a toda la congregación, a todos los hermanos, no solo a los jóvenes, a todos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. ¿Y por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y aquí es lo que yo quiero que ustedes pongan atención, y es algo que a mí me costó muchos años entenderlo. Dice el verso 6, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Yo no sé hoy cuál es tu situación dentro de la iglesia, no sé cuánto te estás sujetando a tus líderes, cuánto estás aún amando a tus líderes. Pero yo te digo algo, el deseo de Dios es que ustedes, que nosotros, todos nos sujetemos a los líderes, no importa quién sea, no importa si te gusta cómo hablan, no importa si te da sueño cuando predican, no importa si te regaña cuando te ve, Dios te manda que te sujetes a tu líder. Y si tú quieres llegar a ser líder algún día, tienes que comenzar a caminar en humildad y aceptar la voluntad de Dios. Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que ha puesto a estos líderes. Dios ha puesto a Dagoberto como nuestro pastor. Dios ha levantado a Iván como líder, a Carlos como líder, a Samuel como líder. Y podríamos decir, pero es que es muy joven. ¿Y de ahí? No, pero es que es muy alto. No es porque, y ponemos excusas y no nos queremos sujetar. Y cuando alguno de los líderes se nos acerca y nos dice, brother, hermano, mira, te vi haciendo tal cosa, deberías hacer esto y esto. No quiero saber nada. O simplemente ni siquiera dejamos que la persona se nos acerque. Y cuando eso sucede, nuestro orgullo está a flor de piel. Y no estás rechazando al hermano, no estás rechazando a tu líder, estás rechazando a Dios. Porque Dios es el que pone y quita reyes. Dios es quien nos ha levantado la autoridad. Y eso, hermano, yo lo entendí, me costó entenderlo. Pero ¿sabes por qué estoy hoy aquí? Porque el Señor me quebrantó y lo pude entender. Y hoy no estoy aquí porque yo soy el mejor o porque yo puedo hacer las cosas. Es porque la misericordia de Dios me alcanzó. Y porque pude humillarme delante del Señor. Mejor dicho, el Señor me humilló. Y hoy estoy aquí. Por su gracia y su misericordia. Solo por eso. Y les digo, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Solo eso les puedo decir. Yo lo creí, yo lo creo. Mi pregunta para ti, ¿tú le crees al Señor? Que el Señor te va a levantar de tu situación de pecado donde estás y que te va a usar. Te va a usar algún día. Tal vez en este momento Él no te va a usar,
porque tienes que lidiar con tu pecado. Tal vez en este momento el Señor no está levantándote como un líder, no te está poniendo en lugares de privilegio, porque está lidiando con tu área de pecado hoy. Y Él quiere que te humilles delante de Él. Y dice, a su debido tiempo Él los levantará con honor. Dios lo va a hacer. Así que, hermanos, el deseo de Dios es que nosotros nos podamos humillar, que lo reconozcamos a Él como el único que nos puede sacar de nuestra situación. Y para ir finalizando, quiero contarles una historia bastante breve, bastante fuerte. Y esta es la historia del rey Nabucodonosor. Porque el final que Dios quiere que tengamos es ese mismo final con que el rey Nabucodonosor terminó. Y quisiera que le pudiera compartir esto y quisiera contarles un poco de quién es el rey Nabucodonosor. No sé quién de ustedes conoce al rey Nabucodonosor o ha escuchado su historia, porque creo que es bien difícil que lo conozcamos porque él ya murió hace mucho tiempo. Pero su historia es bien interesante y viendo esto, no sé si ustedes saben, pero el libro de Daniel ha sido uno de mis libros favoritos siempre. Y cada vez que yo voy a ese libro me deleito, el Señor me habla y puedo ver tantas cosas, pero bueno, uno de mis hijos se llama Daniel por eso. Y cuando veo esto, puedo decir, Dios, tú eres grande, tú eres lo máximo. Y quisiera antes que podamos leer Daniel 5, del 18 al 19. Para mí esta es la descripción, la mejor descripción que el mismo Daniel dio del rey Nabucodonosor. Y dice, el Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a tu antecesor. Aquí Daniel está hablando con su hijo, con el hijo del rey Nabucodonosor. Está hablando con él y le dice, ¿verdad? Porque hay una situación, hay una mano que aparece en la pared, ¿verdad? Y él se pone todo blanco y manda a buscar quien le ayude y no encontraba hasta que la mamá le dijo, Daniel, quien estuvo con tu padre, puede interpretar eso. Y entonces Daniel delante del rey le dijo, el Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor. Lo hizo tan poderoso que gentes de toda raza, nación y lengua temblaban de temor ante él. El rey mataba a quien quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quien quería honrar y humillaba a quien quería humillar. Y ese rey, el rey más poderoso en ese tiempo, ese rey cuenta y dice algo que a mí me impactó tanto. Cuando leo en Daniel 4:1 y dice, el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Y comienza y dice, paz y prosperidad a todos. Y dice, quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. El propio rey, ese rey que leímos, que a quien él humillaba, a quien él perdonaba. A ese rey, ese mismo rey está hablando aquí. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Y quiero contarles un poco de su historia. El rey ya conocía al Señor, había escuchado al Señor. Daniel le había revelado sueños. Pero aún así, su orgullo no lo dejaba ver al Señor. Entonces el Señor tuvo que lidiar con él de una manera especial. Y el Señor le dijo en un sueño,
esto te va a suceder. Y en su sueño el rey vio un árbol grandísimo que se miraba en todo el mundo. Y un ángel bajó del cielo y empezó a cortarlo, a talarlo. Y le dejó solo la parte de abajo, donde están las raíces y todo eso. Y lo amarró con cadenas, algo. Y ahora no recuerdo bien. Pero la cuestión es que en ese sueño, el rey simplemente pensó, esto es un sueño. Para mí eso es lo que le sucedió a él. Esto es un sueño. Aunque Daniel vino y le dijo, mira, rey, ni a tus enemigos le deseo esto, pero esto te va a acontecer a ti. Y miremos, lo dice en Daniel 4:25, dice, usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Dice, durante 7 periodos de tiempo vivirá en esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. ¡Wow! Pero ¿saben qué sucedió? Nabucodonosor dijo, esto es un sueño. Eso no va a ser real. Y saben, esta historia, el rey Nabucodonosor la está contando, él mismo la está contando. Y en el 4:34 dice, cuando se cumplió el tiempo, en la parte cuando el rey empezó a pensar en su corazón de que ese era un sueño y que Dios no iba a actuar, ¿verdad? Un día se levantó el rey y salió a su palacio, a la azotea, y contempló lo que él había hecho, según él, ¿verdad? Y quisiera que pudiéramos seguirlo leyendo, pero es solo que lo tengo en esta versión. Permítame un segundo. Dice, le dijo Daniel, por favor, rey, dice, el rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando, le dijo Daniel. Aún así el rey siguió pensando que ese era un sueño y que no iba a suceder. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. Dice, 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza, en el verso 29, dice, 12 meses más tarde el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren esta grandiosa ciudad, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. El rey Nabucodonosor se había llenado su corazón de orgullo. Y el orgullo no le permitió ver a Dios, no le permitió acercarse a Dios, no le permitió reconocer a Dios. El orgullo no le permitió humillarse delante de Dios. Y Dios dijo, ok. Entonces dice, mientras estas palabras, dice, aún estaban en su boca, en el verso 31, dice, mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti, ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana y vivirás en el campo con los animales salvajes. Y sucedió exactamente lo que Daniel le dijo en el sueño. Ahora, para mí la parte más importante no es lo que sucedió así en sí,
sino lo que el rey Nabucodonosor, al final de todos esos 7 tiempos, decidió hacer. Y dice, y esto el otro día lo hablaba con mi familia y me impresionó tanto cuando dice, cuando se cumplió el tiempo, yo, dice el rey Nabucodonosor, yo, podía haber dicho, cuando se cumplió el tiempo, Nabucodonosor, como relatando, pero él dijo, yo asumo la responsabilidad. En ese momento, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparado con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Y continúa y dice, cuando recobré la razón, también recobré, ¿el qué? Mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino. ¿Y saben qué? ¿Qué más dice? Con mayor honra que antes. ¿Por qué? Porque él decidió humillarse delante de Dios. Y eso me recuerda el verso que leímos y quisiera que lo volviéramos a leer, que dice que él dice, así que humíllense ante 1 Pedro 5:6 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Y eso es nuestro Dios, el Dios que puede cambiar tu corazón, el Dios que puede mover tu corazón. Si te humillas delante de Él, si lo reconoces. Pero Nabucodonosor no se quedó ahí. Continuó y dijo esto en el 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey de los cielos. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar ¿a quién? Al soberbio. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios a quien nosotros hoy honramos, a quien nosotros hoy alabamos. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿ese es tu Dios? ¿Es tu Dios? Y los dejo con este verso al final, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. La palabra de Dios dice que el que tenga oídos que oiga. Y el Señor quiere que tú en tu corazón puedas humillarte delante de Él. Que tú donde estás te puedas humillar delante del Dios vivo. El Dios que puede humillar y puede cambiar tu corazón. Padre, gracias porque tu misericordia es para nosotros, Señor. Gracias porque aún no merecemos, Señor, que nos mires, que nos visites, pero tú en tu misericordia has decidido hacerlo y te damos gracias por eso, Padre. Y te pido porque hoy, Señor, tú puedas mostrarnos si estamos en orgullo, Señor, si hay un orgullo en nuestra vida, si hay orgullo en nosotros, Padre, que podamos, Señor, reconocerte como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias porque tu misericordia nos alcanzó, Señor. Gracias porque tu misericordia
es para nosotros, Señor. No permitas, Padre, que nuestro orgullo nos aleje de ti. No permitas que el orgullo nos nuble la mente. No permitas, Señor, que nos alejemos de ti, Dios. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, eres grande, eres glorioso y eres fiel con nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.